Estaba pensando en un pasaje que dice: la carne es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿sí? Aleluya. La carne es débil, digo yo. Por menos más que es débil, ¿no? Si fuera fuerte, estamos en el horno, ¿no? Débil porque es débil y se deja llevar fácilmente. Débil porque es así. Nos creemos a veces ser muy fuertes y muy poderosos y somos nada. Bueno, dice: el que se cree ser algo no siendo nada, se engaña. Pero aquí el Señor nos remarca que la carne es débil. Pero por otro lado yo pensaba, es débil, pero no vea si nos juega malas pasadas, Es débil, pero a veces le vence al espíritu. Es débil, pero se la cree, ¿verdad? Y siempre nos lleva a hacer cosas que por ahí uno no quiere hacer, ¿no? Digo, menos mal que es débil. Imagínate si fuera fuerte. ¿Cómo la podemos vencer, no? ¿Cómo podremos vencer, no? Y sujetar esta naturaleza caída. ¿Cómo podemos? ¿Cuántas veces hemos querido salir de las adicciones, del alcoholismo, y hemos vuelto otra vez y otra vez y otra vez? Y es que no puedo. Yo sabe cuántas veces he escuchado: no, es que no puedo, no lo puedo dejar. Más fuerte que yo. Pero no solamente las adicciones, hay muchas otras adicciones que no son las drogas y el alcohol, ¿no? Como el juego, ¿no? A las cartas, al bingo, ¿no? ¿Viste? Gente atada a la pornografía que no puede dejar. Necesita ayuda, contención. Pero después, ¿viste? Si no hay una transformación genuina, una regeneración, y no hay un obrar del Espíritu Santo, en el momento que sale de esa contención natural, ¿viste? Vuelve otra vez a recaer en lo mismo, ¿verdad? La carne es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. Eso es una lucha interna, ¿verdad? Es una lucha interna entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Y aunque dice acá que la carne es débil, a veces le damos más lugar a la carne que al espíritu. A veces vence nuestra carne, las obras de nuestra carne, sobre las obras del espíritu, el fruto del espíritu. Dice la palabra de Dios que no se puede servir a dos señores, ¿verdad? Y el yo, el ego, que es proveniente de la carne, es un señor bastante fuerte, prepotente, dominador, abusivo, arrogante, soberbio. El hombre viejo, el hombre natural, es terrible. Hay que tener mucho cuidado con él. Dice que a los suyos vino en Juan, ¿no? En el capítulo 1, pero los suyos no lo recibieron.
mas los que le recibieron, Dios le dio potestad de ser hijos de Dios. Y estos no son engendrados por carne ni sangre de voluntad de hombre, sino por voluntad divina. Los hijos de Dios no son los engendrados por carne, no son los engendrados por la carne, son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y bueno, quiero compartiros una palabra que está escrita en el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer el 7, capítulo 7. Versículo 14. Romanos 7, versículo 14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo soy carnal. En México se dice mucho eso, ¿verdad? ¿Qué hace carnal? Algunos le tenemos que decir así: hola, hermano carnal. ¿Te imaginas? ¿O no? Pero Pablo decía aquí: yo soy carnal, reconozco. Reconozco que el pecado mora en mí. Reconozco, acá lo vamos a leer, ¿no? Conozco mi naturaleza. Es que si no nos conocemos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos para que podamos de alguna forma, ¿no?, pedir ayuda a aquel que puede dominar esta carne, esta naturaleza, este viejo hombre. Dice la palabra de Dios, cuando habla del Espíritu Santo, dice que Dios pone vino nuevo en odres nuevos, no vino nuevo en odres viejos. Porque el vino nuevo no puede, el odre viejo no puede absorber al vino nuevo. Cuando fermenta, como es un odre viejo, revienta y se desparrama todo. Por eso el Señor decía: el que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo es contra mí, desparrama el que no recoge conmigo. Y eso es lo que hace el hombre carnal, desparramar. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Cuando se fue tras los deseos de su carne. Dice que el que busca su deseo se desvía, dice Proverbios, ¿no? El que busca su deseo se desvía. El hijo pródigo se fue de la casa buscando ¿qué? Los deseos de su carne. En ese momento, hasta que se convirtió y volvió en sí, era un hombre carnal, terrenal, ¿verdad? Y dominado, ¿verdad? Porque la carne es dominada por los espíritus. La única forma de darle lugar al diablo es andar en la carne. Ahí es donde Satanás tiene autoridad y tiene poder, donde tiene dominio, donde hay una naturaleza caída, carnal, ¿no?, que busca las cosas terrenales, que eso es lo que busca las cosas, el hombre carnal, las cosas de la tierra, los deseos de su corazón, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Los deseos engañosos, ¿no?, que hay en el corazón, no cambiado, no regenerado, ¿verdad? El corazón que no ha sido transformado, que no ha sido cambiado por un nuevo corazón, es un corazón duro y un corazón de piedra, un corazón insensible a las cosas del espíritu. Bueno, sabemos que
que el corazón que no ha sido regenerado por Dios y cambiado por el Señor y que no tiene un nuevo corazón, ¿verdad? Es un corazón ajeno a la voluntad de Dios, lejos de la vida espiritual. El apóstol Pablo hablaba acá, ¿no? Y decía en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos de nosotros, verdad, ya no quería más drogarse, verdad? Y lo volvía a hacer, no quería más. Había momentos que nos saturaba, que no, ¿verdad? Que no daba para más, pero volvíamos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Otra vez recaíamos en lo mismo, otra vez tropezábamos con la misma piedra, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos tropezado con la misma piedra? Y otra vez volvíamos, como dice, como la cerda lavada vuelve al fango. Otra vez volvíamos a revolcarnos, ¿verdad? Pero porque había una ley que era más fuerte que nosotros, que nos vencía y que nos llevaba, ¿no? Porque dice que el que comete pecado, la carne te lleva al pecado, le da lugar al pecado. El que comete pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no es dueño de sí mismo, por eso es que nos dominaba, ¿verdad? Y hacíamos lo que no queríamos hacer, porque ¿quién quería hacer sufrir a su familia? ¿Quién quería hacer sufrir a sus hijos? ¿Quién quería hacerlo sufrir? No creo que ninguno de acá conscientemente, ¿verdad? No nos durmamos. Hay alguien que tiene sueño, ¿verdad? ¿No dormiste esta noche que estuvo cuidando los animales? ¿Estuviste arreglando el camión? Hay que estar despierto, hermano querido. Aprovechar bien el tiempo, que ya bastante le damos lugar a la carne. Que si encima acá en la iglesia no le seguimos dando lugar a la carne, pues ¿dónde vamos a terminar? Vamos a caer en las redes del maligno y vamos a cometer errores muchos y muchas faltas y vamos a tener problemas gordos y después no vamos a poder salir de ellos. Así que velemos y oremos. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto a la verdad. A velar y orar. La carne quiere dormir y estar en la cama y buscar los deseos de la carne. Pero el espíritu, la verdad, tiene que estar dispuesto. ¿Está el espíritu dispuesto a escuchar la voz del Señor? Sí. Gloria a Dios. Pues ese es el que nos da la vida. La voz que viene del espíritu. Así que estemos alerta, atentos a la voz del Señor. Lo que dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Entonces, si no mora el bien, ¿qué mora? El mal. Si no servimos a Dios, ¿a quién servimos? Si no recogemos con Dios, pues, desparramamos. Si no estamos en la luz, ¿qué somos? Tiniebla. No podemos estar partidos por la mitad. No podemos ser carnales un día y espirituales otro. Eso son, cuando habla la Biblia, creo que en el libro de Santiago, los hombres naturales, los hombres de doble ánimo, ¿no? Los hombres de doble ánimo, dice que son como las ondas del mar. Van para adelante y después para atrás. Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Siempre están en el mismo lugar. Un poquito para adelante, otro poquito para atrás. Nunca llegan a la meta. Esos son los hombres naturales, los hombres carnales. Y yo me acuerdo, ya lo compartí muchas veces,
pero como en la iglesia se renueva siempre la gente, lo quiero compartir ahora. También un sueño que el Señor me había dado, un sueño o una visión de dos pájaros. Bueno, en este caso era un pájaro y el otro era un águila. Y lo vi en ese mismo momento, ¿no? Como uno revoloteaba en contra del viento y permanecía en ese mismo lugar sin adelantar, a pesar del esfuerzo que hacía moviendo sus alas, no se movía del lugar. Y me acuerdo que estuvo así como unos segundos y después se dio la vuelta y ahí tomó como vuelo siguiendo la corriente del viento, ¿sí? Y un poquito más adelante vi como había un águila que revoloteaba muy alto, ¿no? En sí, más que revolotear, lo único que tenía era abiertas sus alas. Tenía abiertas sus alas y se dejaba llevar por el viento. Cada tanto hacía un aleteo, cada tanto. Nada que ver al pájaro que había visto unos segundos antes, ¿no? Que movía sus alas de continuo y muy rápidas. Y a pesar de que movía las alas de continuo y muy rápidas, no se movía del lugar. Movía sus alas, pero no se movía del lugar, ¿no? Hacía ese esfuerzo, pero no se veía resultados. Y después el Señor me habló, ¿no? Diciéndome así, ¿no? Así hay en la iglesia dos clases de personas: el espiritual y el natural. El que revolotea y se esfuerza en sus fuerzas y no avanza porque va en contra del viento del espíritu, entonces no avanza, está siempre en el mismo lado. Y el hombre espiritual que se deja llevar por el viento del espíritu, que solamente tiene que cada tanto mover las alas y buscar la guía del viento para que el viento sea el que la lleve, lo lleve. Y es verdad, ¿no? Es verdad, eso es realidad, ¿no? Vemos, ¿no? Como hay mucha gente que está estancada, mucha gente que no le da lugar al espíritu, que no se rinde al viento de Dios, que no se deja llevar. Le falta esa sumisión, le falta rendirse, dejarse llevar, ser guiados por el espíritu. Y le dan más lugar a la carne, y entonces tiene que usar de más fuerzas para permanecer solamente en el lugar. Y hay algunos que eso es lo que están haciendo, están en sus fuerzas permaneciendo en el lugar, pero llega un momento dado en que no van a aguantar. ¿Cuántos no aguantan el proceso? ¿Cuántos no aguantan resistir? ¿Cuánto pueden aguantar resistir al espíritu que quiere hacer la obra en la vida de cada uno? ¿Cuánto podemos aguantar? No creo que vamos de esa forma a llegar al final, perseverar hasta el final. No creo que podamos decir como el que persevera hasta el final, ese va a ser salvo. Algunos no van a poder, no pueden decir eso, ¿no? Porque de esa forma y en su fuerza uno no puede hacer la obra de Dios. No puede llevar esa carga que Dios nos, esa responsabilidad. No puede uno dominar a esa naturaleza. No podemos decir Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Sí, decirlo lo podemos decir, pero si no lo vivimos, si no lo creemos, si no es por el Espíritu, no vamos a vencer a esta naturaleza, que aunque dice la palabra que es débil, es la que nos aventaja muchas veces y nos domina muchas veces y nos hace pecar muchas veces y nos hace retroceder y volver para atrás y nos hace pisar muchas veces el palito.
por darle lugar a la naturaleza, ser guiados por la carne. Y lo que no quiero, eso hago, dice. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva esclavo a la ley del pecado. Yo no sé si por ahí uno se da cuenta, ¿no?, cuando viene la luz de Dios, ¿no?, a las vidas nuestras. Bueno, uno era preso de muchas pasiones, preso de la carne, preso del yo, ¿verdad? Que muchas veces estamos en libertad, pero por dentro hay muchas, decimos muchas veces, a veces los chicos que están en la cárcel están libres, en el hombre interior, ¿verdad? Libres del pecado, han nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron. Y hay gente que está en la calle y que está presa de la depresión, presa de la medicación, presa del alcoholismo, de las drogas, presa del pecado. Y se siente encerrada, y se siente cautiva, y se siente atada. Y siempre tropieza con la misma piedra, y siempre, ¿verdad?, no avanza. Dice, me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Pablo acá reconoce la debilidad de su carne, la naturaleza humana, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos que llevar a este cuerpo, aunque lo hemos matado, o lo hemos crucificado, o lo hemos, ¿verdad?, amarrado, ¿verdad? Siempre se quiere soltar, ¿viste? Siempre se quiere liberar. Lo llevamos con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros tiempos. Llevamos esta naturaleza con nosotros. Y debemos de estar atentos y de estar alerta y de tener mucho cuidado, porque cada tanto, ¿verdad?, hay que fijarse bien si los clavos están bien clavados, y si no se quiere soltar alguna mano que otra y tocar lo ajeno o hacer algo indebido. Tenemos que cada tanto afirmar un poco, ¿no?, las ataduras y tenerlos ataditos, bien sujetos, ¿verdad? Que no nos vaya a jugar una mala pasada. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librarnos? No, el Chapulín Colorado no. Ese no te va a librar, Ese no te va a librar de nada. Gracias doy a Dios. La palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Tú puedes burlarme a mí, puedes poner buena cara delante de mí, puedes venir aquí un ratito y alzar tus manos, tocar las palmas, puedes. Pero Dios te conoce. Sabe de qué pie cojeas. Conoce tu salida, conoce tu entrada. Dios no puede ser burlado. Al Espíritu no se le puede burlar, no se le puede engañar. Él sabe bien cuáles son los pensamientos, son las intenciones de tu corazón. Él sabe bien cuáles son tus debilidades, cuáles son tus pecados. Sabe bien que no somos verdaderamente libres, como dice su palabra, ¿no? Si el Hijo de Dios os libertare, las normas no te van a libertar, no te van a sanar, no te van a recuperar, remar no te va a recuperar.
más allá de contenerte por un tiempito, pero después dice que cuando el hombre se va, cuando el espíritu se va, dice que vuelve con 7 peores. Estás un tiempito acá, si mejora un poco, engordas un poquito, y si te vas sin el espíritu, sin haber nacido de nuevo, sin el poder de Dios, vuelven peores y vuelven. Eso te lo digo porque después de tantos años viviendo acá en Remar, he visto venir tantos y peores. Y algunos no vuelven ya, porque es que quedan tan dominados y tan ciegos y tan muertos espiritualmente que se tiran años como el rey Nabucodonosor en la basura, comiendo del basural, ¿verdad? Y hay mucha gente que por darle lugar a la carne y dejarse llevar por sus pasiones, sus deseos, por la vanagloria de la vida, por las cosas terrenales, por su corazón engañoso, ¿verdad? Quedan atados y esclavos al pecado y solamente esperamos un milagro de Dios. Que Dios tenga piedad y misericordia y le dé una nueva oportunidad de arrepentimiento y pueda volverse al Señor. Que clame al Señor desde el pozo cenagoso, ¿no? Como decía el salmista David, clamé al Señor y Él me escuchó. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que es el libertador. Si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Yo siempre he dicho, ¿no?, que el problema no es en sí la droga y el alcohol. Hay algo más profundo, ¿no? En nuestra naturaleza caída, que nos controla, que nos domina y que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué lucha, ¿no? Eso sí que cansa. Tú sabes que lo peor que hay en la historia son las guerras civiles. Lo peor que hay en la historia no fue la guerra mundial, no, ¿verdad? Porque pelear contra el enemigo de otro país, pues bueno, te da, ¿verdad? Deseo, ¿no?, de cuidar tu patria y de luchar por ella, y algunos mueren por ella, ¿no? Por ser patriota, ¿no? Pero las guerras internas, pelearse, ¿verdad?, por la religión, por la política, ¿verdad? Por las tierras, por el dinero, ¿verdad? Pelearse. La guerra civil es terrible, ¿no? Pelearse entre amigos, entre vecinos, ¿verdad? Por ideologías diferentes, por pensamientos diferentes, pero que se conocen de toda la vida, que han vivido toda la vida y eso sí que es doloroso. Eso sí que es fuerte y cansador, ¿no? Pelear contigo mismo. Contigo mismo pelear, es una guerra interna. El espíritu y la carne. Pelear interiormente es cansador, ¿no? Más que yo qué sé, que trabajar, no sé, 16 horas por día. Puedes venir y llegar a la cama y tirarte y renovarte y descansar, pero después tener esa lucha interna, la naturaleza humana con el espíritu, esa guerra civil en tu mente, todos los días batallando para no hacer lo que tú ya sabes que está mal. Qué cansador, cómo te roba las fuerzas, cómo te debilita eso. Está bien que tenemos que ir contra la corriente, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos ir contra la corriente como los salmones, ¿verdad?
Con la guía del Señor se puede, pero sin las fuerzas del Señor estamos perdidos. A la carne no la puedes vencer de otras formas que no sea con el Espíritu. Hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu. En el capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, pero los que andan conforme a la carne, si tú pecas, no estás andando conforme al Espíritu, porque el Espíritu no busca pecar. Si andas conforme a la carne, le das lugar a la carne, vas a pecar. Y si pecas, va a haber condenación, va a haber juicio, va a venir la culpa, va a venir a tu vida la condenación. Y muchos saben de esto. Sabemos que cuando hay alguna falta, algún error, ¿verdad?, la conciencia te acusa. Le das lugar a la carne y el diablo viene y te señala. El acusador de los hermanos, ¿verdad? Te viene a meter el dedo en la llaga, ¿verdad?, y a recordarte. Pero claro, si le has dado lugar, no deis lugar al diablo, porque si le damos lugar al diablo, ¿el diablo qué hace? Viene a destruir, a robar, a matar. Si tú le das lugar, el enemigo va a destruir tu vida, te va a robar la bendición de Dios, o no te la roba, te roba el gozo, te roba la paz, te quita el sueño, te lleva incluso a perturbarte, a deprimirte, te roba. Si le damos lugar a la carne, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el versículo 12 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En el libro de Gálatas 2:20 está escrito, ¿no? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Vive Cristo en ti? Si vive Cristo en ti, ¿verdad?, vas a estar guardado por el Señor, para que no hagas lo que quieres, sino su voluntad, que es perfecta y agradable. Amén. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no le deban nada a la carne, que la carne es mala, te va a jugar a malas pasadas, te va a traicionar, te va a controlar, a dominar. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Como le pasó a Eva y a Adán. Vivían en el huerto del Edén y andaban con el Señor, caminaban en el Espíritu, hasta que le dieron lugar a la naturaleza. Desobedecieron. Tomaron lo que no tenían que tomar y cometieron un error, una falla. Y por eso vino la maldición, y por eso vino la muerte. Pero fíjense que cuando pecaron, ¿qué hicieron? En vez de ir a aquel que puede restaurarlos y salvarlos y sanarlos, y se escondieron de Dios. El pecado trae vergüenza, ¿verdad? Tenemos que
ir a los pies de Cristo. Si cometemos alguna falta, algún error, salir de ese lugar y volver al Señor, corriendo antes de que le demos más lugar a la carne y hagamos de nuestro pecado una bola de nieve imparable y queramos cubrir un pecado con otro y después ya no haya marcha atrás, vuelta atrás. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir. ¿Cómo se hace morir las obras de la carne? ¿Cómo se vence? ¿Cómo se somete a la carne? Por el Espíritu, por ese poder que recibimos, podemos sujetar las obras de la carne. Dice, si hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si hacéis morir a ese viejo hombre, si nos despojamos, si hacemos crucificar las obras de la carne, los deseos de la carne, por medio del Espíritu, viviréis. Hay dos caminos, el ancho y el espacioso, que le gusta mucho a la carne. A la carne le gusta mucho y dice que muchos entran por ese camino y le dan rienda suelta a sus pasiones y a sus deseos carnales, pero dice que el final de ese camino es un camino de perdición. Es un camino de perdición el entrar por ese camino y dejarte llevar por tu naturaleza humana, que te lleva a la perdición, al final, el que tenemos la recompensa que nos da una cosa u otra, no la satisfacción del momento. Claro, porque nosotros vemos la satisfacción del momento, pero no vemos las consecuencias que tiene tomar esas decisiones y entrar por ese camino. Más hay otro camino que dice que es estrecho y angosto, que pocos entran por él. Pocos quieren morir al mundo, al yo, al egoísmo, ¿no? A la naturaleza humana. Pocos quieren ser crucificados con Cristo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu, los que no han nacido de carne ni de sangre, los que han nacido de nuevo, los que están en Cristo, son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todos son hechas nuevas. Dice en el libro de 1 Corintios, dice, aunque andamos en la carne, aunque estamos en este cuerpo humano, ¿verdad? Donde Dios nos ha puesto, no militamos, no practicamos, no ejercemos las obras de la carne, ¿verdad? Sino como buenos discípulos de Cristo, nos negamos a nosotros mismos. Como dice su palabra, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. No le dé lugar al yo, a la naturaleza humana. Manténgala sujeta. No le deis lugar al viejo hombre.
Es necesario, como decía Juan Bautista, que tú mengues, que el yo mengue y que el Cristo de la gloria crezca en ti, que el Espíritu crezca en ti. Es necesario que yo mengue y Él crezca. La naturaleza humana tiene que morir. Si el grano de trigo no cae al suelo y muere, el egoísta queda solo siempre, porque busca lo suyo nada más. Si muere, da fruto. Si morimos al yo, si somos más cristocentro, ¿verdad? Si Cristo está en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestro corazón, si Él nos gobierna y nos dirige, nos va a llevar por el camino de la vida, nos va a llevar por el camino de la paz, por el camino del gozo, de la abundancia, de bendición. Pero si somos egocéntricos, si el ego, el yo, la naturaleza humana está sentada en el trono, pues moriremos. Moriremos, haremos morir las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu. Nos ocuparemos más de lo natural que de lo espiritual. Trabajaremos más como Marta que como María. Marta era la hermana de María, hermana de Lázaro, el que murió y luego resucitó. Pero era una mujer que en el momento que le tocaba que estar sirviendo al Señor y escuchando la voz del Señor, estaba más en los quehaceres de la vida, ¿verdad? Le daba más importancia, más lugar a lo natural, a lo material, dejando atrás lo espiritual, poniendo los ojos más en el servicio que en el oír la voz del Señor. Por eso el Señor la reprende y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Tu hermana María ha escogido la mejor parte, que es estar al lado del corazón de Jesús, es estar escuchando la voz de Dios. Necesitamos renovar nuestra mente natural, y tener una mente más espiritual, la mente de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 3. Versículo 1. Hay que cultivar la vida espiritual para vencer las inclinaciones egoístas de la naturaleza humana. Hay que cultivar, hay que trabajar el espíritu, hay que invertir. El labrador, para participar de los frutos, hay que trabajar, pero no como Marta. Hay que trabajar en la lectura de la palabra de Dios, hay que trabajar en la oración, hay que trabajar, hay que cultivar esas disciplinas en nuestras vidas. Porque la carne, dice, para nada aprovecha. Lo que el hombre sembare en la carne, de la carne que cosecha. Corrupción. No hay nada bueno. Decía Job: en mi carne está podrida. Cuando le vino el trato de Dios, toda la carne estaba, desde la coronilla, no se salva ni el dedo pequeñito del pie. No se salva de la carne, no se salva nada, todo se pudre, se vuelve polvo. No hay nada bueno en mi carne.
Si pues habéis resucitado con Cristo, para resucitar hay que morir. Hay mucha gente que no quiere morir. Algunas veces he compartido a veces la palabra: el que busca su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que pierda su vida, el que esté dispuesto, ¿verdad?, a tomar la cruz y seguirle, el que esté dispuesto, ¿verdad?, a renunciar al pecado, al mundo, al yo, ese encontrará la vida. Si habéis resucitado con Cristo, es que habéis muerto con Cristo. Si no se muere, para con Cristo nos resucitaremos. Para Cristo. Buscar las cosas de arriba, eso es lo importante. Buscar las cosas de arriba, no las terrenales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. Hay un pasaje en el Salmo, creo, que dice: un abismo llama a otro. Un abismo llama a otro. Y siempre lo he comparado, ¿no?, con nuestra naturaleza humana. No nos queremos, no nos queremos despegar de esta tierra. Nadie quiere irse, todos quieren quedarse acá, todos quieren vivir acá. Y somos peregrinos. Hemos venido y nos vamos, ¿verdad? Pero no queremos soltar las cosas terrenales. No queremos hacernos libres. Siempre andamos acaparando y guardando, ¿verdad? Y como si hubiéramos a vivir toda una eternidad acá. Tenemos cosas como si viviéramos para vivir 3 o 4 vidas. Y hay que despojarse del viejo hombre con sus deseos y con sus cosas. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Haced morir. Eso es lo que nos cuesta, hacer morir. Renunciar. Despojarse. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Despojate, dejad ya esa mochila. ¿Quién vio la película de Peregrino? Va siempre con una mochila cargada, ¿viste? Dejad tu mochila a los pies de Cristo. Deja tus cargas, despójate, hacete libre, muere al yo, tu peor enemigo, eres tú mismo. El diablo ya está vencido. El diablo está vencido. La naturaleza humana caída es la que tiene que someterse ahora a la voluntad divina de Dios.
pero no quiere. Es una lucha, sacarla de la cama a la mañana temprano. Es una lucha, ¿verdad? Entregarle el ayuno al Señor, ¿verdad? Qué lucha esa, ¿no? Viste que, no sé a ti si te pasa, pero a mí hace tiempo ya que no me pasa, pero a mí a veces me ha pasado, cuando he estado algunos días de ayuno, como el estómago me ruge. No te ruge como si hubiera un monstruito adentro diciendo, dame de comer. ¿No te ruge alguna? ¿No te ha rugido cuando tienes hambre que no te ruge? No se te mueve las tripas y te hace... Y algunos cuando escuchan el rugido tiemblan. Van corriendo a por la factura, o al sanguichito. Y los domina la carne, ¿o no? Y cortan el ayuno y rompen el ayuno. ¡Ay! Me olvidé que estaba en ayuno. Bueno, ya está, lo haré otro día. Aleluya. Ahí cuando ruge, cuando lo tiene que dominar, ahí cuando lo tiene que controlar, y no darle lugar a la carne y hacer lo que... Porque luego, si haces cosas según la carne, pues tendrás consecuencias en tu vida, en tu naturaleza. Aleluya. Haced morir pueblo terrenal. Ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hechos. Hechos son amores, dice, y no solamente razones. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El buen árbol por sus frutos se conoce. El hombre espiritual se conoce por los frutos. Y el hombre natural también se conoce por sus obras. Porque miente, porque engaña. Porque hay pasiones desordenadas, malos deseos, malos pensamientos, avaricia en su corazón y otras muchas cosas más. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Vos mirate todos los días al espejo si eres imagen y semejanza de Dios, o cuán lejos puedes estar de esa teoría, de esa realidad, ¿no? Para eso hay que hacerse un autoexamen. Examinaos a vosotros mismos, si está Cristo en vosotros, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hacer morir pueblo terrenal. Amén. Primera de Juan, capítulo 2. Ya voy a ir terminando con estos pasajes. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, como decía el predicador Eclesiastes, ¿no? Todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Todo lo que está debajo del sol, todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no vienen. Entonces, si no vienen de Dios, ¿de quién viene? El mundo. Y el diablo, con su astucia, sabe que tu carne está caída,
y que es débil y viene a ofrecerte, ¿verdad?, para tomar autoridad y gobernarte, y hacer contigo un desgraciado, un miserable. Y en vez de terminar como un hijo de Dios, como un príncipe, como un vencedor, terminas como un ninjera, un derrotado, ¿verdad?, un marginado, esclavo al pecado, arruinado y destruido. Aleluya. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Hijo de Dios permanece en casa, el esclavo no permanece. El carnal, al estilo mexicano, no permanece. Está un tiempo, como esa visión que les compartí, está un tiempo en su fuerza, volando en contra del viento, y no se rinde y no se deja llevar por el viento de Dios. Y llega un momento que se cansa. Te cansas porque miras con los ojos naturales, carnales, y ves mal, miras mal, piensas mal. Y eso te hace tropezar. Y algunos lo toman como excusas para darle rienda suelta a su carne. Y se dejan llevar. Y después, pues bueno, el camino que tomas es el camino de la perdición. El mundo pasa su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos deseos, dice, se consideran una búsqueda de satisfacción al margen de la voluntad de Dios, llevando a una vida centrada en el ego y en el pecado, ¿verdad? Es lo que habla aquí primera de Juan, ¿no? La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, el deseo de la carne. Estos deseos se consideran una búsqueda de satisfacción, para sí mismo, fuera de la voluntad de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Y eso tiene consecuencias. Tenemos que buscar más del Espíritu, darle más lugar al conocimiento de Dios, poner más los ojos en el Señor que en las cosas terrenales, cultivar más el Espíritu. Amén. Vamos a abrir Gálatas 5. Versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu, no se llevan. La carne y la sangre, dice, no entrarán a la presencia del Señor. Por eso el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es polvo y el polvo irá. Pero el soplo del Espíritu va al que dio el soplo. Vuelve a Él, porque eso sí es suyo. La carne vuelve a la tierra. Yo les compartí hace un momento, dice, un abismo llama a otro, ¿sí? Un abismo llama a otro. Y la tierra llama a la carne, porque hemos salido de la tierra, del polvo de la tierra hemos salido, por eso estamos tan apegados, y por eso vamos a ir a la tierra. Pero hay otra cosa en nuestro interior que no es de la tierra, que anhela y desea tener esa relación con aquel que lo dio, el Espíritu, el soplo
La carne sin el soplo es barro. No somos nada sin el soplo de Dios. Si Dios retira ese soplo, te caes, te desmayas. No somos nada. Pero como hemos salido del polvo de la tierra llama a ese polvo, por eso nos apegamos, por eso estamos acá. Si vos te tiras un salto, vuelve otra vez, la ley de la gravedad, caes, a no ser que te vayas a la luna, ahí puedes flotar un poquito, pero allá no hay mucha vida, allá en la luna. Si sales para afuera, te quedas como un pajarito, muerto. Gloria al Señor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Esto sí que es una lucha, un desgaste, ¿verdad? Pero me habían dicho una vez, dice, la carne y el espíritu es como si tuvieras dos perros, uno blanco y otro negro. Al quien tú le des de comer, el más le des de comer es el que más fuerte va a estar y va a tomar ventaja sobre el otro. Al que tú más le alimentes, ese es el que más fuerte se va a poner. Si tú estás todo el día viendo películas de tiroteo y todo el día viendo, ¿verdad? Yo veo a mucha gente, ¿no?, que le gusta leer, y yo veo que leen, sí, le gusta leer, pero le gusta leer historia, libros, y esas cosas. No le gusta leer la palabra de Dios. Le das una Biblia y te la dejan en el banco. Ahora le das un libro de historia, de argumento, de filosofía, y se lo tragan en un ratito. Después le dan la Biblia y no, se cansa, le dan sueño, se duermen leyendo la Biblia. Gloria a Dios, ¿no?, que te sirve como somnífero. Por lo menos hace algo bueno, ¿no? ¿No? ¿Sí, no? Es medicina, ¿no? Dice la palabra de Dios, ¿no es medicina? También te sirve para dormir. Yo me quedé durmiendo leyendo la Biblia. A menudo relax, más tranquilo, más en paz. Yo la primera vez que dormí en remar fue leyendo la Biblia. Pero bueno, en el buen sentido de la palabra. Algunos agarran la Biblia y nada más que la abren es que empiezan a dormir, no le da tiempo ni a leerla. Aleluya. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, y ya sabemos lo que dice, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, y por las obras de la carne se conocerán los carnales. Como por los frutos se conocerán los espirituales, por las obras de la carne se conocerá a los carnales. Dice en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿verdad?, la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Si andamos en el Espíritu, del Espíritu cosecharemos. ¿Qué cosecharemos? Vida. Si andamos por la carne, ¿qué cosecharemos? Muerte. La paga del pecado es muerte. Andar en la carne, en lascivia, en lujuria, en pasiones desordenadas, andar en el camino ancho del libertinaje, de darle lugar a las pasiones del corazón y a los deseos carnales, pues te va a llevar a la perdición a la larga. Amén. Gloria a Dios. Ninguna condenación, dice ahí, para los que están en Cristo. Amén. Los que son guiados por el Espíritu, no por la carne. Aleluya.
quiero terminar ¿habíamos leído Primera de Juan? Primera de Juan 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién hemos oído el mensaje? De Él. Que es lo que está escrito acá en la palabra de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, no todo aquel que dice Señor, Señor. Si decimos que tenemos comunión, si decimos que andamos en el Espíritu, si decimos que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas personas, que nos hemos despojado del viejo hombre, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos totalmente contrario a lo que decimos, estamos ¿qué? Engañando, mintiendo. No somos veraces. Estamos mintiendo. Mentimos y no practicamos la verdad. No andamos según la verdad. Pero si andamos en luz, según la palabra de Dios, que es luz, si andamos en la luz de Cristo, Cristo es luz, si andamos según el Espíritu, como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas, si no practicamos el pecado, sino que practicamos, ¿verdad?, el hacer la voluntad de Dios, si no solamente somos oidores, sino hacedores, como decía y dice su palabra, el Hijo de Dios es el que hace la voluntad de Dios, no su voluntad. El que ya no vive para sí, sino para aquel que murió y dio la vida por él. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Que para eso murió Cristo. Haya en vosotros pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó de su confort, se despojó de su realeza, de su divinidad, por amor, por hacer la voluntad del Padre, por ser un hijo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Decía el apóstol Pablo, cada día muero, cada día. En el libro de Primera de Corintios, ya con esto termino. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 10. Versículo de 3 en adelante. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Ya no hacemos lo que hacíamos antes.
no nos dejamos llevar por la carne, ya no peleamos las batallas que peleábamos antes, ya nos hemos despojado de ese viejo hombre. Si verdaderamente estamos en Cristo, si hemos crucificado a la carne con Cristo, si Cristo vive en ti. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. El que milita en la militancia del Señor, en el ejército de Dios, ya no milita según la carne. Ahora estamos peleando otra batalla, que es la batalla de la fe, creyéndole a Dios, ¿verdad? Y confiando en Él, y luchando con nuestra mente carnal, contra nuestros deseos carnales, contra nuestra naturaleza humana, contra nuestras pasiones, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, que me arrastra, que me controla, que me domina, que me quiere llevar a la perdición? Pues por medio de las obras del Espíritu, de los frutos del Espíritu, por medio del poder del Espíritu Santo, que hace morir las obras de la carne, buscando las cosas de arriba, buscando las cosas de arriba. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Bueno, Dios es el dueño de todas las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, no te afanes, no te afanes por el que comerás, por el que vestirás. Despójate de esa ansiedad y de esas preocupaciones. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Confiemos en el Señor. Busquemos crecer en el Espíritu. Y no sembremos según la carne, porque cosecharemos corrupción, maldición, y nos apartará de la voluntad divina del Señor. Antes éramos ajenos a la voluntad de Dios, ahora ya tenemos conocimiento, por lo menos. Ahora no podemos decir que ya no sabíamos, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que cierra tus ojos, vamos a orar al Señor y dar gracias al Señor. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No le deis lugar al enemigo. Aprovecha bien el tiempo, que los tiempos son malos. Aprovéchalo para buscar a Dios, para edificar tu casa sobre la roca, no sobre los sentimientos y sobre la naturaleza de hombre. Edifica tu casa sobre la roca. Gloria al Señor. Padre, te damos muchas gracias